Mm, ok. Había yo omitido y se los comuniqué el tema de síndrome de intestino sensible, o el nombre oficial es síndrome de intestino irritable. Es sumamente importante en el sentido de que ocupa un porcentaje altísimo, altísimo de la consulta de gastroenterología. Entonces, sería un pecado mortal que ustedes se fueran sin tener esta temática, honestamente. Entonces, les decía yo que el nombre oficial, desde, desde las reuniones que se hacen en Roma, van en 4, ya vendrá la quinta. Los consensos son producto de consensos, ¿no? Entonces, ¿tienen imagen de pantalla? Sí, doc. Sí, doctor. Fotografía de esto. También les mandé el material, de hecho ya lo conocen. Entonces, esta es una propuesta que está haciendo Juan Sebastián Domingo, que es un gastro que trabaja allá en España, en Zaragoza, y él forma parte de los que hacen el consenso, de los miembros del Consejo de Roma, en lo que se refiere a esto. Y manda una carta al editor de la revista Gastroenterología y Hepatología hace un par de añitos, perdón, me dieron ganas de estornudar, ya se me quitaron, a donde dice que si es mejor síndrome de intestino sensible a síndrome de intestino irritable. En lo personal creo que sí, con toda honestidad. Entonces, como que dibuja mejor para mí la entidad y sobre todo cuando nos comunicamos entre terceros que hablamos español. No sé si esta misma conceptualización podrían tenerla los de habla sajona o en otros idiomas, pero cuando menos nosotros en español, si a un paciente que no tiene nada que ver con la medicina le decimos irritable, puede pensar dos cosas. La primera es que esté irritado con alguna erosión o lesión del intestino, cosa que no tiene. Y en el caso, si bien nos va, que piensen, es un poco, y esa sería la mejor traducción, probablemente, es como decir que está de malas el intestino, ¿no? Un poco cuando a ustedes, ¿sabes qué? Ni me hables porque estoy irritable. Ciertamente no es algo que se use mucho, pero eventualmente pudiera decir estoy irritable. Y no están pensando las personas de enfrente, no me hables porque tengo una irritación, una escaldadura anorrectal que me arde y que me impide que hablemos, ¿no? Entonces, eso obviamente no es, habla un poco como de estoy molesto. En alguna ocasión una paciente me decía, una mujer más o menos de unos 40 años de edad, profesionista, unos 30, sí, por ahí, por esa edad, me decía, entonces tengo un colon bipolar. Me pareció buena la traducción que ella hizo porque diera la impresión de que el colon se vuelve caprichoso, porque finalmente pues esto es un trastorno funcional y es de factores múltiples que al final pues, da una sintomatología también variada que pues muchas veces se puede confundir incluso con neoplasia del colon, ¿no? Entonces adelante vamos a ver ya cáncer de colon. Y puede confundirse porque tiene algunos síntomas que se le parecen, tiene algunos síntomas que pueden confundirse con una gastroenteritis, tiene algunos síntomas que se pueden confundir con un estreñimiento idiopático funcional, ¿no? Entonces, o incluso con una obstrucción intestinal en alguno de los casos. Eh, por eso es que a mí incluso el título que yo les mandé dice intestino irritable. Y así lo tengo yo ubicado porque estoy de acuerdo con ello. Y tengo que ser honesto que ciertamente el nombre oficial es síndrome de intestino irritable. Y entonces este es el consenso mexicano que se hace en el 2016 eh, y donde pues obviamente como ustedes verán es un consenso, participan muchas personas dando sus opiniones y de repente ustedes van a poder ver, si usted, les recomiendo la revista, es gratuita, nada más busquen ustedes Revista de Gastroenterología de México y ahí aparece, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes el artículo de revisión.
es en el que en parte me he basado para esta plática. Y pues bueno, no sé si quieran ustedes hacer algún comentario con respecto a esto. Bueno, sí, doctor. Buenos días, ¿me Venga. escucha? Sí, muy bien. Yo tengo una duda en cuanto a en México, o sea, ¿qué va a ser lo que más se va a presentar? ¿Un síndrome de intestino irritable, pero por constipación o diarreico? Eso Bueno, es quiere que, decir que ya conoces un poco de intestino irritable, entonces platícanos cuáles son las presentaciones clínicas del intestino irritable. bueno, decía que se presentaban tres, por constipación, por diarrea O y sea, mixta. el síndrome de intestino irritable puede caracterizarse principalmente con las molestias universales de él y con predominio de la constipación. Esa es una, ¿no? ¿Qué otra? Venga, síguele, síguele. Bueno, me parece que cuando leí sus diapos decía que el tipo mixto es la segunda causa, bueno, al menos aquí en México. En No sé si realidad, los estoy... más frecuentes era el estreñimiento y el mixto, que ahorita les estoy poniendo en pantalla, ¿no? Y esto pues lo estoy sacando justamente del consenso. Es el que más vemos nosotros, pero de todas maneras no se vayan con la finta, ¿no? Finalmente lo que necesitamos es pues irlo definiendo, ¿no? Que aquí en esta otra pantalla hablamos de subtipos, dice síndrome de intestino irritable con predominio del estreñimiento. Entonces dice, más de un 25% de las deposiciones tienen heces con forma tipo 1 o 2 de Bristol y menos de un 25 heces con forma 6 a 7. Se quiere decir, aquí, si se fijan, predomina el estreñimiento, pero admiten que puede haber, cuando dicen 6 o 7 y ponemos la escala de Bristol, pues aquí hay diarrea, ¿no? Entonces, sin embargo, en la definición están aceptando que puede haber estas. Ahora, sin predominio, con predominio de la diarrea es a la inversa, y cuando es mixto, más o menos dice que más de un 25 de posiciones tienen esas formas tipo y más de un 25 estas formas, ¿no? Entonces, en una es más y otras menos, en otras menos y otras más en ambas. Eh, entonces, bueno, eso nos permite nada más saber cuál está siendo el comportamiento del paciente. Y ojo, porque eso es lo que generan los pacientes, a veces desesperación porque no sienten que se cure. Y hay uno que dice que es sin clasificar, porque no checa con ninguno de los tres. En uno predomina el estreñimiento, en otro la diarrea, en otro más o menos andan iguales y en otro prácticamente el paciente no se queja. No, yo evacuo normal. Y entonces son los otros datos los que nos dan la luz en ese sentido, ¿no? Entonces, según esto, un dolor abdominal recurrente, ¿sí? Que se presenta un día a la semana, más de un día a la semana en los últimos 3 meses, esto lo dicen en Roma 4, más dos o más de estos aspectos que están acá, ¿no? Que se relacione con la defecación, que se relacione con cambios frecuentes en las deposiciones, o que se relacione con cambios de la consistencia de las deposiciones. Eh, Frecuencia, consistencia, y esto de relación con la defecación es que luego los pacientes, cuando evacúan, se les quita la molestia. Hay una relación con la defecación. Y hay algunos que cuando evacúan, les da la molestia. Entonces, son uno de los problemas. Y por último, dice, los criterios tienen que estar presentes al menos 3 meses en los últimos 6 meses. Quiere decir que cuando menos una vez a la semana lo tengan los pacientes, ¿no? Entonces, estos son algunos de los síndromes. Incluso antes, estos vienen siendo criterios diagnósticos. ¿Por qué se los pongo? Se los pongo porque como que han tratado de disminuir mucho el criterio y yo siento que todavía hay algunos otros aspectos por considerar. No nada más se limita a dolor, porque ¿dónde dejan la distensión abdominal? Ustedes ven acá, en los criterios, no dice distensión abdominal. Y esto de la distensión abdominal es lo más frecuente que vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace muchos años, Manning decía
que el síndrome de intestino irritable era un dolor abdominal que se aliviaba con la defecación. Eso se repite mucho. Nada más que hay que reconocer que en algunas ocasiones también puede doler en la defecación. El colon, básicamente, los pacientes refieren, siento que me clavan una estaca, doctor. Bueno, pues hay que hacerles caso porque pues eso debe ser muy doloroso, ¿no? Dice que hay heces blandas con el inicio del dolor, deposiciones más frecuentes con la aparición del dolor, fíjense, deposiciones más frecuentes con la aparición del dolor, distensión abdominal, y esto es muy importante, y con mucha frecuencia incluso aparición de moco en las evacuaciones, incluso hay quien le llama enfermedad del moco. En la actualidad, Roma no toma en cuenta varias cosas de estas. El tenesmo rectal lo veo yo mucho y no lo toma Roma en ese sentido. Entonces, por eso es que pongo estos datos, porque a ustedes les va a ayudar a hacer el diagnóstico. Ciertamente bastaría con esto para hacerlos, pues honestamente sí. Dolor abdominal recurrente, más de un día a la semana en los últimos 3 meses, más que se relacione con la defecación, tendrían que ser 2 de estos o los 3, ¿no? Con cambios en la frecuencia y con cambios en la consistencia, eso es todo. Dolor y alteraciones, me duele más o menos cuando evacúo y la consistencia está alterada. Se me hace muy breve, la verdad, este criterio, con toda honestidad. Déjenme ver nada más por acá si tenemos alguna otra cosa. No, no tengo otra cosa. Bueno, esta diapositiva que está acá sí me interesa que la contemplemos, porque en Roma 4 hay un capítulo que se llama Trastornos funcionales digestivos, porque también están trastornos funcionales de las vías, de los conductos biliares, etcétera, hay varios. Y entonces hablan de trastornos esofágicos, de gastroduodenales y de intestinales. Y los intestinales, ahí es a donde cabe el síndrome de intestino irritable. Gastrointestinal de los trastornos mediados centralmente, no se encuentra ahí. Trastornos del esfínter de y de la vesícula biliar, no. Anorrectales, no. Funcionales gastrointestinales de la infancia, no. Y funcionales gastrointestinales de la adolescencia, tampoco. Así es como los clasifican en rojo. Entonces, pero para que sepan, ahí están, en trastornos intestinales. Bueno, yendo para allá, si quieren, para poder avanzar, de los trastornos funcionales intestinales está el síndrome de intestino irritable. Ya vieron ustedes ahí que está la propuesta de mi colega, el doctor Sebastián Domingo, Juan Sebastián Domingo, debe llamarle sensible y pues eso está por verse. Está entonces que el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional, eso es muy importante, que el hecho de que no encontramos anatómicamente ningún cambio, a veces ni microscópico, hay quien sí ha visto ya algunos, pero todavía no es algo que esté muy sustentado como para decir de causa-efecto. Sabes que estos cambios se ven en todos los pacientes que tienen intestino irritable, porque no es así. Es crónico, es recurrente, y aquí si quieren ustedes, vean abajo directamente, hasta ahora incurable. ¿Por qué? Pues yo tengo la impresión de que es el órgano de choque de los pacientes, se asocia con dolor o malestar abdominal, cambio en la frecuencia de la apariencia de las evacuaciones y afecta la calidad de vida en grado variable. Entonces, eso es un diagnóstico, una definición que hacen. Y regresando un poco a lo que estábamos viendo, bueno, pues Manning observó eso. Cuando se hace el primer consenso de Roma, dicen que más de 12 semanas de continua o recurrente síndrome de dolor abdominal o malestar, que se alivia con la defecación o se asocia con cambio de frecuencia o de consistencia, eso sigue hasta la fecha. 2 o más de las siguientes, al menos 25% de ocasiones, frecuencia de las deposiciones alteradas, forma de deposiciones alteradas, paso de moco y distensión abdominal o sensación de distensión. Esto, si se fijan, se parece un poco a lo que decía Manning, o un mucho. Pero nos vamos a Roma 12 y empiezan como a querer quitar, que no se alivia con la defecación, pues esto sí, asociado con cambios de la frecuencia igual, comienzo asociado con un cambio de la forma, y este es el que prácticamente, si ustedes se fijan, pues ya sigue hasta Roma 4, ¿no? Entonces, yo no estaría tan de acuerdo en haberlo acortado. Yo no sé por qué los supergenios se reúnen y terminan por sacar esas conclusiones. Bueno, entonces, ahora sí, regresando a la pregunta que hacías tú, ¿podrías darle la vuelta otra vez a la pregunta?
¿Esto queda muy contestado o consideras que haya que hacer algún comentario? Sí, nada más una duda, doctor. Lo que pasa es que aquí en la diapositiva de los criterios de Roma dice un día a la semana en los últimos 3 meses. Y había leído que en la guía de práctica clínica decía 3 días de la semana en los últimos 3 meses. ¿Esto es importante No, o pues no es de mira, la mucha verdad relevancia? es que lo veo bien relativo, ¿no? O sea, está bien, si le pones 3 días, yo me preguntaría por qué no 5 o por qué no 4. Me da risa porque luego me dicen los representantes médicos para el tratamiento, doctor, dele usted 4 semanas de tratamiento. Le digo, oye, son 28 días, ¿por qué no 27 o 29? ¿O por qué no 35? ¿No? Entonces, desde mi perspectiva, sería un tanto irrelevante. Como definición, pues sí tiene su relevancia, ¿no? Por supuesto. Déjame ir a la del consenso, dado que surgió esta situación, que me parece buena, ¿no? No puedo, ya voy a poder hacer para abajo. Vamos a ver. Ya puedo hacer para abajo esto. En ese sentido, pues como tengo toda esta situación, vamos a ver. Gastro en general. ¿Ya se les fue la pantalla o la tienen todavía? A mí me parece trabada. Ok, ahorita se la regreso. Lo que pasa es que me metí ahorita aquí a buscarle eh, justamente el consenso. O sea, el artículo que les puse yo, nada más quería yo aquí checar por aquello de no te entumas. Ah, lo que pasa es que este no fue el artículo. Mm, Sebastián Domínguez. Ah, sí, acá lo tengo. Lo que vale la pena, ¿no? Que lo tengamos ahí muy puesto. De repente algunas cosas se me pasan y quiero ver qué tanto hincapié han hecho en el consenso, porque tú leíste la guía de práctica clínica y está bien. Entonces, ¿tienes la fecha de esa guía de práctica clínica, de casualidad? No, doctor, pero ahorita la checo de A volada. ver si tienen nada más la fecha de volada, Creo que es 2016, ¿no? porque pues este consenso es un poco más nuevillo, pero no quiere decir que no sea así, ¿no? Es 2015, doctor. Ok. Porque estaba yo viendo, fíjense, a donde dice el síndrome de intestino irritable como lo define, esta revista que yo les mandé es del 2018, ¿no? Entonces, perdón, del 2016, la que yo les estoy poniendo ahí, ¿no? Del 2016, o sea que esta ya es más nueva que la guía de práctica clínica. Y entonces estaban anotando que lo definen como un trastorno funcional crónico y recurrente que se caracteriza, es el que les puse yo en los cuadritos, justamente lo traduje ahí directamente. Y estaba yo buscando acá, en el caso de Roma, lo de los subtipos, la fisiopatología, la prevalencia, la ingestión a la lactosa. Incluso esa vez lo saqué del librito y pues con certeza no me acuerdo, ¿no? Entonces sería cosa de revisarlo, porque ese librito yo lo tengo. Mm. Déjenme ver, por ejemplo, aquí Roma 4, síndrome de intestino irritable, Roma 4, con predominio del estreñimiento. Mm. Aquí te voy a poner en la pantalla un X, una X cosa, ¿no? Vamos a cambiarle y ahorita se los ubico. Mm,
Ahí les va, porque estaba trabada. Acá tienen ustedes esta. Y ahí está una definición, mira, en otro sitio donde están hablando sobre síndrome de intestino irritable, que es un anuncio de Grunenthal, y ubica justamente como dolor abdominal recurrente, como media al menos un día a la semana en los últimos 3 meses. Entonces, probablemente de lo que leíste, a lo mejor ya pasó de moda. Dices tú que es del 2015 la guía de práctica clínica, el consenso yo te lo mandé el 2016, probablemente no tomaron en consideración algunas cosas en la guía que se hizo en el 2015 y en el 2016 sí, pues una vez. Entonces, ya revisando lo que tú estás diciendo en dos sitios diferentes, es una vez, ¿no? Si de echar pleito con respecto a eso se trata, ¿no? O sea, como para decir, no, es que dice una vez, es que dice 3 veces. Te decía yo que para mí es un tanto irrelevante, ¿no? Pero pues está bien, hay que mencionarlo, aparece, pues hace bien en mencionarlo. Vamos a regresar otra vez a nuestro anterior formato. A las 9:45 terminamos para hacer la revisión de esto y dejamos pues, lo que quede pendiente del tema. Lo vemos mañana, no hay tanto pleito. Mañana estamos ahorita muy bien porque tenemos cronicusis, isquemia intestinal, hay 2 días, ahí es donde nos podemos emparejar con todo esto. Tenemos otro tema de 2 días que es cáncer de colon, entonces yo creo que nos emparejamos fácil. Permítanme porque ahora sí. Doctor, ¿y qué? Nada más una pregunta, ¿tienen en pantalla la definicióncita de los criterios de Roma? Sí, Sí. Ok, Sí. ibas a preguntar algo, a ver, dime. sí, doctor, ¿qué tan frecuentes son los síntomas extraintestinales? En los pacientes con síndrome de intestino irritable, síntomas extraintestinales, no suelo verlos. Que no sean las cuestiones afectivas, pues no suelo ver otros. Pero si quieres, vamos, ¿tú qué leíste de eso? Que podían presentar, bueno, incluso hasta pirosis, náusea y vómito. Ah, bueno, pero al respecto, no es una manifestación de síndrome de intestino irritable porque no entra ni siquiera dentro de la definición, pero sí se los tendría yo que mencionar. No sé si, lo que pasa es que a lo mejor no les decía mucho cuando vimos reflujo, pero sí se los mencioné que muchas veces los pacientes que tienen reflujo y que tienen aparte intestino irritable, cuando se les agudiza su intestino irritable, se agudiza su reflujo. O si andaban sin reflujo, les da reflujo. Y desde mi perspectiva no son síntomas extraintestinales de síndrome de intestino irritable, si pues pudiéramos llamarles, si ustedes quieren también, ¿no? La famosa semántica, ¿no? De que podemos ponerle o no. ¿Qué sucede con esto? Acuérdense ustedes lo que les dije acá. Aquí voy a hacer hincapié con mi cursor. ¿Qué dice acá? Cuando Distensión Manning abdominal. Distensión distensión abdominal. abdominal, ¿no? Y si se fijan ustedes acá, como que no hablan de distensión, ¿sí? Si acaso acá todavía lo mencionaron, en Roma 1, distensión o sensación de distensión. Esto es muy importante, que sí hace un poco de diferencia, y ahí les va. En inglés se dice bloating, y el bloating genera en el paciente estoy como distendido incómodo. O me veo normal, plano, pero me siento distendido incómodo, aunque no esté distendido incómodo, aunque no esté distendido. Entonces, como que vamos a decir que es una sensación de incomodidad y como de distensión, aunque no lo estén. Y en ocasiones sí están distendidos y hay personas que se distienden sin incomodidad, curiosamente, pero el que tiene intestino irritable se distiende con mucha incomodidad. Las mujeres lo asocian muy bien y nosotros los hombres jamás podemos tener ese concepto, pero lo estamos aprendiendo ahorita ustedes chavos, salvo que alguno de ustedes tenga útero y se vista de hombre, pues ya entonces se dará cuenta, se vale, o sea, no tengo ningún problema con eso. ¿Y qué va a suceder? Que las mujeres cuando están arreglando, van a arreglar o terminan de arreglar un tanto, pero sobre todo cuando lo están, dicen que están inflamadas. Ahí sí tienen que ver las prostaglandinas con el dolor que tienen de las contracciones del útero, pero propiamente no hay un proceso inflamatorio de citocinas importante que no sean las prostaglandinas. Eso es uno. La otra inflamación podría ser esto, la distensión abdominal
molesta. Entonces dicen que es inflamación. Y la verdad es que en ninguno de los dos casos hay proceso inflamatorio. Pero si existe una peritonitis, entonces hay inflamación. Eso sí sería una verdadera inflamación. Entonces, las mujeres muchas veces no dicen distensión, sino dicen como que se abomba un poquito mi abdomen en forma muy molesta y le llaman a eso inflamación. Entonces, es muy frecuente que utilicen el término. Entonces, ahora, pregunta para ti que me hiciste la pregunta, sin ningún afán de moler. ¿Qué pasa cuando se distiende el colon con respecto al espacio de la cavidad abdominal? Vamos a suponer que además es una mujer atlética que gusta de hacer gym y que tiene su abdomen duro, pero pues tiene su intestino irritable. Y entonces medio se distendió tantito y a expensas de qué va a ser ese gas. Ahora yo preguntaría, ¿qué onda con el estómago? No sé si puedas sacar alguna conclusión con respecto a esto que me estás diciendo de la pirosis por intestino irritable. Yo diría, ¿y qué demonios tiene que ver la pirosis con el intestino irritable? Pues comprimiría el estómago generando así que pueda haber reflujo. Eso es, Harumi. Eso es. Entonces, se pelea por el espacio, el gas del colon, empuja al estómago, el estómago se llena de jugo gástrico, tú le metes comida, y pues le va a empujar y va a tener reflujo el paciente si la válvula esófago-gástrica no está tan buena, la unión esófago-gástrica no está tan eficiente. Eso es. Ya lo concluimos, ¿no? Entonces, créanme que hay mucho que ver sobre intestino irritable, a pesar de que aquí no tengo más que 22 diapositivas, ¿no? Curiosamente. Entonces, pues por ahí anda la cosa, ¿no? Bien. Esto de la escala de Bristol creo que no les deja ninguna duda. 1, bien estreñidos y 7, bien aguados, ¿no? Y ahí vienen las intermedias. Probablemente hay algunas que ustedes hayan defecado que no estén incluidas acá. Pues pueden ponerle 3A, 4B, 5A o le podemos poner acá inclasificable Pérez, Rodríguez o Fernández, ¿no? Como quieren. De una vez cada 30, ¿no? Yo le podría poner varias diferencias por ahí, le podría poner Torres Santana, no sé. Bueno, ¿algún comentario extra con esto? ¿No? Bueno, entonces, si hablamos un poco de la fisiopatología del síndrome de intestino irritable, es un trastorno motor, es muy importante. Pero no nada más el trastorno es motor, de motilidad, porque ¿qué pasa con los pacientes inclasificables? Sí, como que el trastorno motor no es el que predomina, ¿no? Entonces, ahí es a donde viene que a lo mejor estemos hablando dentro de un mismo síndrome, a lo mejor de 2 o 3 situaciones diferentes, 2 o 3 enfermedades, al fin y al cabo síndrome, ¿no? Entonces, ciertamente es un trastorno motor. Cuando hablamos de constipación, de diarrea o mixto, no queda pierde. Pero inclasificable, ya nos quedamos con que ching, motor. Pues no siempre, pero en términos generales sí, 95% de casos, 90 sí. Una cosa muy importante y que sí es común a todos es la hipersensibilidad visceral. El hecho de que se distienda un poquito, el asa pero poquito, al paciente le genera que siente que se le superdistiende. ¿Sí? Y eso es a lo que le llaman bloating, les decía yo, los gringos, o los ingleses o los que hablan inglés. Se habla de que se altera la microbiota, puede haber disbiosis en algunos pacientes. Se suele ver, por ejemplo, una disfunción intestinal posinfecciosa. Entonces, ¿por qué después de una infección los pacientes se les agudiza el intestino irritable? Y otra cosa también que llama la atención, cuando los pacientes toman antibiótico y hay disbiosis por uso de antibióticos, se les alborota el intestino irritable. Y en algunos otros se les cura el intestino irritable. ¿A quiénes se les cura? A los que tienen sobrepoblación bacteriana. Entonces ya hay asociación de otros factores que pueden desencadenar, ¿no? Y hablan aquí, precisamente es lo que les decía yo, que los únicos cambios que se han llegado a ver, microscópicos, a veces de microscopía electrónica, son la inflamación de bajo grado. Se ha visto que también hay una alteración de la regulación inmune local. En ocasiones se asocia a intolerancia o hipersensibilidad de algunos alimentos.
puede llegar a tener mala absorción de ácidos biliares y los factores psicosociales. A mí si me preguntan, ¿cuál de todos estos participa más entre trastorno motor, hipersensibilidad visceral? Yo pienso que la plataforma predisponente, a lo mejor aquí podría yo ponerle un cuadro solito al 10, que es la cuestión emocional de las personas. Entonces, no hay un factor común para todos, pero a mí me da la impresión, en lo personal, y esto lo digo personal porque es producto de un consenso, nos han puesto de acuerdo y son varios los que piensan diferente que yo, que el factor emocional y el psicosocial es la plataforma desencadenante, perdón, predisponente. Y otros aspectos son los desencadenantes. Se las voy a dejar nada más hasta acá. Mañana terminamos con el tema. Ya no es mucho. Si tienen algunas dudas, lo platicamos para poder retroalimentar el examen de ayer, ¿no? Entonces, examen parcial número 1. Ahí vamos. Vamos a ver con qué hoy estamos. Ayer estuvimos, déjenme poner acá. Vamos a insertar un par de columnas. Mañana pues la lista se pasa sola por la cosa del examen, digo ayer. Y hoy 22 pues no se pasa sola. Entonces necesitamos pasar listita. Sandra, Presente. Juan, Camaño, Presente, doctor. David Cholula, Presente, doctor. Airet, Presente, doctor. Merced Cuapanteca, Presente, doctor. Michel, Presente, doctor. Fernando Cuevas, Presente, doctor. Anaí, Presente, doctor. Alfredo, Presente. Marifer Díaz, Presente. Pedro Domínguez, Presente. Araceli Escobar, Marifer Galicia, Presente. Adrián Gasga, Aram Gómez, Presente. Mariana González, Presente. Erasmo Guerrero, Presente, doctor. Lisette Guevara, Presente, doctor. Jorge Guzmán, Presente, doctor. Lilia Hernández, Presente, doctor. Santiago Herrera, Presente, doc. Araceli López, Presente. Edgar, Harumi ya te vi, Edgar Martínez, Presente, doctor. Montserrat Mauricio, Presente, doctor. Alma Navarrete, Presente, doctor. Del Pani, Presente. Yesenia Parcero, Presente. Marifer Ramírez, Presente. Michelle Rodríguez, Presente. José Romero, José Luis Romero, Berta Sánchez, Berta, Alexis Sánchez, Presente, doctor. Araceli Soriano, Presente, doctor. Jacqueline Zamora, Sí está, doctor. Ahí está. ok, José Romero, también por ahí andas, ok. Doctor, ¿sí me escuché? Soy Cocle Hernández. Es que me están diciendo que no me escuché. Cuautle, sí, sí te Ah, ok, gracias. ok. Bueno, entonces empecemos a resolver nuestro cuestionario de ayer. Vamos a ver, examen. Ya no tenemos pantalla, ¿verdad? Dejamos de compartir pantalla, ya no estamos compartiendo pantalla. Y ahorita veamos su examen parcial. Bueno, entonces, aquí decía en la primera pregunta, obstrucción mecánica intestinal.
y hablaba yo de hipocalemia o Gilby, choque medular, loperamida o ninguna, que todos estos son causas de obstrucción funcional. Entonces la respuesta sería ninguna. En la número 1 la respuesta sería E. En la número 2 dice la mayoría de oclusiones intestinales por adherencia se resuelven sin cirugía. La respuesta sería verdadero, que está con B. En el número 3 dice la estructura anatómica del intestino que se afecta primero y es la que más sufre en una oclusión intestinal. Pues pensándolo de volada es la mucosa. Les pongo serosa, mucosa, muscular, mucosa y mesenterio. La respuesta es mucosa, sería C de casa. En el número 4 dice la apendicitis aguda de etiología más frecuente, que es la porlito. La estructura anatómica del apéndice que se afecta en primera instancia y con mayor intensidad es otra vez la mucosa. Entonces, serosa, muscular, mucosa y mesoapéndice es la mucosa. Otra vez la respuesta en este caso es C de casa. En el número 4, en el número 5, dice, en la escala de Alvarado, la presencia de un coprolito en una radiografía simple de abdomen. Desde que estoy poniendo radiografía simple de abdomen, ustedes ya debieron haber pensado, pues está fuera de su mente el doctor, porque eso no existe en la escala de Alvarado. Todo lo que siga no será cierto. Entonces es falso, y por lo tanto 5 es A. Eso de que 3 puntos, ya ni lo sigan leyendo. 5 sería falso, que es A. En el número 6, el medio más sensible, porque para empezar en la escala de Alvarado no hay rayos X, solo hay laboratorio, y son leucocitos y bandas, y no hay más, o neutrofilia. El medio más sensible y específico para diagnosticar una apendicitis aguda es, ¿cuál pusieron, chavos? En la número 6. El ultrasonido. Está el medio más sensible y específico. Doc, es que no estamos viendo la hoja que ustedes. ¿Perdón? Lo que pasa es que no estamos viendo la hoja que usted nos está leyendo. ¿Y qué tiene? Es que no nos acordamos de todo. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces ahí va. La pondremos. O sea, la respuesta correcta es tomografía axial computarizada. Dice, más sensible y específico. Ripasa y Alvarado se quedan un poquito cortos, llegan como por ahí del 85%. La placa de abdomen dijimos que ya no funciona para esto, y el ultrasonido abdominal, ese no se los dije, pero es operador dependiente. Si tienen ustedes un ultrasonido chafón, o si tiene mucho gas el paciente, no es tan sensible ni tan específico. Sí puede ser específico, pero la tomografía se los lleva a todos. Entonces la respuesta está acá, abdominal. La escala de Hinchey y Kaiser es clínica, ultrasonográfica, de anatomía patológica, de TAC abdominal o ninguna. Entonces, la respuesta es D de dedo, es de TAC abdominal para diverticulitis. Hinchey y Kaiser grado 5 significa hemorragia diverticular grave. Pues no, porque la hemorragia no está clasificada en Kaiser. Entonces, la respuesta es no A. Si alguien está no de acuerdo, me dicen, ¿eh? De repente yo me puedo equivocar en el tipo de preguntas, en la elaboración, en hacerlas demasiado complejas y decir, bueno, pues, ok, la echamos atrás, como sucedió con la del, en lugar de poner histamina, puse somatostatina. La mediasis invasora suele inducir diarrea profusa por afectación de la adenilciclasa. ¿Sí o no? Pues no. Esa produce proctocolitis amebiana y la adenilciclasa tiene que ver con vibrión, cólera o con Shigella, si acaso. Entonces la respuesta es A. Dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo, hipertermia, no diarrea, en masculino de 75, pues desde que estoy leyendo ya estoy pensando en diverticulitis, supongo, ¿no? Pienso primero en, ¿estará por acá diverticulitis? Pues sí está. Apendicitis del lado izquierdo, pues muy difícil. Síndrome de Gilby, pues están distendidos. Ilio, distendidos. Esquema intestinal, súper dolor nada más, y puede estar el abdomen blando y depresible y puede no haber hipertermia. Entonces, la respuesta es diverticulitis, que es D de dedo. En la 10 es D de dedo. Para un adulto con 8 evacuaciones diarreicas en 24 horas. Por ahí había una de ustedes que había hecho alguna pregunta al respecto. A ver, dígame. Ayer estaba al final preguntando, que ya estábamos metidos con los compañeros. ¿Qué onda? Yo, doctor. Venga. Bueno, 8 evacuaciones diarreicas en 24 horas. Hipertermia, mioartralgias. ¿Indico? Ajá, sí, bueno, es que, bueno, para mí sería, dependiendo también si el paciente, pues, no presenta datos de hipovolemia por las evacuaciones. Yo la verdad le puse... En este caso no habría tanto pleito con eso, precisamente porque
no lo pongo. Si le pusiera yo a ustedes hipovolemia, pues entonces, pues sí, ya le vas a querer poner suero, ¿no? Entonces, miren, la respuesta aquí es suero oral, loperamida y ciprofloxacino, porque no les puse vómito ni nada. ¿Por qué hay que ponerle ciprofloxacino? Por la hipertermia, las miartralgias. ¿Por qué no esperarse a que se autolimite? Aquí yo pienso que la mejor... A ver, venga. Sí, es que yo no pienso que esté bien dar loperamida porque, bueno, yo leí que si era algo infeccioso podía generarse un megacolon tóxico y entonces no se recomendaba dar La verdad es que la loperamida te produce eso cuando la usas en cantidades, una con cada evacuación diarreica, eso no tiene que ser. Tienes que espaciarla, una cada 8 horas, una cada 12 horas. Entonces, puedes utilizar loperamida. Si hubiese puesto suero oral y ciprofloxacino, probablemente hubiera sido lo único y a lo mejor podría ser, pero la loperamida no está contraindicada, nada más tengan mucho cuidado con el manejo. Entonces, para acabar pronto, la respuesta es A. Ya no les quede duda al respecto. El hecho de que tengas el cuidado de no estar utilizándola en forma indiscriminada me parece bueno, que tampoco está contraindicada. Eso sí. Bueno, un paciente con 4 evacuaciones diarreicas diarias desde hace 2 meses que conserva su peso, desde que conserva su peso no tiene síndrome de mala absorción, eso piensen. Síndrome de mala absorción intestinal, pues no. Uso inapropiado de laxantes puede ser. Intolerancia a la lactosa o parcial al gluten puede ser. Enfermedad inflamatoria intestinal, pues no, porque esas son mucosanguinolentas. Y B y C sería la respuesta correcta. Entonces, la respuesta es E, en el 12. Doc, ¿Sí? perdona que lo interrumpa, pero yo descarté lo de los laxantes porque recuerdo que nos mencionaba lo del ejemplo de una paciente femenina que llegaba a consulta y que sospecháramos, del uso de laxantes cuando viéramos que presentaba datos de anorexia. Por eso lo descarté. ¿Cree que esté totalmente mal el hecho de haberlo descartado o existe la posibilidad de que solo... No, o sea, que lo tengas en mente está bien. Contra esta pregunta, ¿cómo puedes tú descartar que usa laxantes? Porque Porque conserva no le su ves cara a peso. la anoréxica. O sea, ¿tú piensas que uno que usa laxantes no puede tener 4 evacuaciones diarias desde hace 2 meses y tiene 2 meses No, con laxantes? yo lo descarté porque dice que conserva su peso. Y ¿Y a los poco el que laxantes... toma laxantes por 2 meses va a bajar? No, pudiera ser, ¿no? A lo mejor si le dan otro tipo de cosas. Discúlpenme un segundo. Bueno. Hola, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto. ¿Pudiste desayunar? A ver, permíteme un segundo, por favor. Es un postoperado. Mira, se nos vino el tiempo encima. Mañana terminamos de revisarlo, compañeros. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.